de aquello que lo va a proteger, que es cuando se cierra a mitad. ¿Qué cartílago es el que va a cubrir? Epiglotis, ¿verdad? Ok, entonces tienen ustedes los aspectos clínicos, los diagnósticos y tratamiento de lesiones que nos interesará ubicarnos en lo que es la supraglotis, la glotis y la subglotis, ¿sí? ¿Qué vamos a ver las patologías? Básicamente la que nos alteren el cierre de las puertas vocales, ¿sí? Entonces ustedes tienen acá, ¿qué será esto? Epiglotis, ¿no es cierto? Tienen acá, miren, una parte que es el ventrículo, acá tienen sus patas ventriculares, acá tienen ustedes la cuerda vocal, y recuerden que tienen su cuerda vocal verdadera y su cuerda vocal falsa. ¿Qué nos interesará? Esta composición histológica de la cuerda vocal. ¿Qué será lo más superficial que tenemos? El epitelio. Luego sigue la lámina propia que tiene sus tres capas, la capa superficial, la capa intermedia y la capa profunda. Luego, ¿quién viene? El ligamento vocal. Y luego, ¿qué viene? Obviamente ya lo que es el músculo. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes van a ver las patologías, van a decir hasta qué parte, dijéramos, va a afectar. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de problemas de la laringe crónicos, la primera signo o síntoma que vamos a ver es la disfonía. Viene el paciente con alteraciones de la voz. Para eso ustedes tendrán que evaluar el timbre, el tono, ¿no es cierto? Que se da adecuadamente las vibraciones al unirse en las cuerdas vocales. Si ustedes tienen que hay algo que impide el cierre de estas cuerdas vocales, entonces va a haber una fuga de aire. Esa fuga de aire la vamos a conocer como disfonía, ¿sí? Si no solamente hay fuga de aire, puede ser que esté más abierta y hay ausencia total de la voz, ¿qué será? Totalmente, sin voz, ¿qué será? Afonía. Entonces tienen que diferenciar entre disfonía y afonía, ¿sí? Entonces acá, cuando ustedes, lo importante es que ustedes aprendan a visualizar, ¿verdad? Porque ustedes ponen a su paciente al frente y lo que ustedes van a ingresar a ver va a ser diferente al gráfico, ¿sí? Lo primero que ustedes van a ingresar, ¿con quién se van a chocar? Con la epiglotis. Y eso, la parte final, aquí van a ver a los aritenoides, que acá están aquí en la pared posterior de la faringe. Entonces, cuando ustedes hablan de los aritenoides, en su cabeza viene, estaban, dijéramos, uno sobre otro los cartílagos, tenían el aritenoides, luego venía ¿quién? Los cuneiformes y finalmente los... ¿Cómo es? A ver, chicos, ¿ustedes ya vieron ya la anatomía de la laringe? A ver, la base son los aritenoides. ¿Quién viene? Y luego, los particulados. Eso quiere esa formica de cuernitos, ¿sí? Entonces, esta es la parte de los aritenoides, ¿sí? Está para la parte posterior. Por lo tanto, si hay reflujo faringolaríngeo que va a afectar la pared posterior de la faringe, ¿qué es lo que voy a notar? Que hay más edema, que hay un poco más de eritema a nivel de los aritenoides. Y van a ver que lo informan como aritenoiditis por reflujo faringolaríngeo. ¿Qué podemos ver acá? Las cuerdas vocales, pero las verdaderas, ¿sí? Debajo, ¿qué van a ver? El espacio subglótico. ¿Eso qué será? La glotis. Y lo que está por encima de esto, la supraglotis, ¿sí? Entonces, van a ubicarse y acá, ¿quién tiene que está hacia atrás, pegada a la base de la lengua, no les permite ver, ¿sí? Entonces, lo primero que tendrán que hacer, o si han visto, tratan de traccionar la lengua hacia adelante y bajar, ¿sí? Para poder nosotros visualizar. ¿Qué otro nos permite visualizar? Al momento que ustedes van a ver los músculos que van a prender hacia arriba o hacia abajo, cuando dicen ustedes que diga A, van a ver qué pasa con los músculos del paladar blando que tienden a levantarse para nosotros poder más fácil ingresar, ¿sí? Entonces, acá tienen ustedes, ¿no es cierto?, lo que es las estructuras que vamos a ver. Entonces, cuando ustedes hablan de disfonía crónica, ¿sí? Actualmente eso está cambiando, ¿sí? Pero en sus libros textos que ustedes tienen, ¿qué les dicen que es el problema a nivel o es la baja o alteración de la voz por más de 3 semanas, ¿sí? Actualmente ya dicen 4, pero ustedes van a considerar que debe ser superior a 3 semanas, ¿sí? ¿Podrá ser por algo bacteriano? No. ¿Podrá ser por algo viral? Es crónico, más de 3 semanas. Tiene que haber un cambio anatómico, ¿sí? El cambio anatómico va a ser en cualquiera de las estructuras que conforman a la supraglotis, glotis o subglotis, ¿sí? Y me puede causar. Entonces, ¿hay una alteración en qué?
en la calidad, el tono y el volumen de la voz, ¿sí? Entonces el paciente viene y ustedes, porque solo en consulta le digan que diga y el paciente dice y se va, ustedes están sospechando de que es un problema a nivel de laringe, ¿sí? Ya sea que ustedes hacen que vibre las cuerdas vocales al pronunciar o al hacer que pronuncie, por ejemplo, la vocal, mayormente decimos la E o la I, dice y, ¿no? ¿Y qué tiempo debe durar? Debe ser superior a 13 segundos. Si se pierde antes, es porque hay algo que lo está inflamando. Si ustedes logran que el paciente siga y, pero sigue pronunciando, mayormente es un tema inflamatorio. Eso nos permite que sospechar que hay un problema crónico a nivel de laringe. ¿Y cuál es la solución? Observar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que ver obligatoriamente? Visualización de las cuerdas vocales. ¿Con qué lo voy a visualizar? Alguien lo vamos a evaluar. Entonces, disponía creación de uno más parámetros básicos de la voz, es decir, el timbre de intensidad o la letra tonal. Hemos dicho 3 semanas, ¿verdad? Entonces, menor a 3 semanas será la parte aguda, que ya lo vieron. Ahora hablamos que es mayor a 3 semanas o lo que es crónico, ¿sí? Y cuando es crónico, sí o sí tengo que visualizar. Para visualizar, ustedes tendrán, ¿no es cierto?, que ver o qué es lo que van a buscar, ¿sí? Vuelvo a insistir, si ustedes no tienen acá el concepto, el conocimiento, es difícil que yo vaya a identificar. Por eso es que ustedes primero vieron la parte de anatomía, ¿no es cierto?, vamos a hablar un poco de parte de fisiología, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el aspecto fisiológico de la disfonía? Uno es el mal uso de la voz. ¿Qué va a producir aquí? La laringe finalmente está sana. Vamos a ver si hay una alteración fonatónica, ¿sí? Ya sea porque hay una espasticidad, porque hay una mayor tensión o porque hay una parálisis de esas cuerdas, ¿sí? Entonces, cuando hablan ustedes del mal uso de la voz, ¿cuándo hablaríamos del mal uso de la voz? Por ejemplo, que estén gritando todo el tiempo, ¿no? ¿No? Entonces han visto de repente gritan, ¿qué ejemplo? Los que venden en la calle, por ejemplo, los ambulantes, ¿no? Ahora ya tienen megáfono, antes no había, entonces gritaban más, ¿no? Y podríamos ver más casos de mal uso de la voz, ¿no? El otro es que puede haber un problema orgánico funcional o un trauma que es el sobreesfuerzo sostenido, que eso que será en el caso de los cantantes, ¿verdad? En el caso de los cantantes, los sonos muy agudos, por eso que ¿qué les recomiendan? Que aprendan a impostar la voz, ¿no? Que aprendan la impostación de la voz, ¿no? Y esto nos puede causar que haya una mayor fuerza o golpe y puede generar lo que son nódulos pólipos o edema ¿no? Y si hablamos de estructura, que serán lesiones no relacionadas primariamente con el uso de la voz, tenemos alteraciones anatómicas, neurológicas, quistes, puede haber problemas congénitos, parálisis, etc. Si hablamos de parálisis, casi siempre, en mayor porcentaje, ¿qué antecedente tienes? De una cirugía de laringe. ¿Qué nervios se llevaron por ahí? Ustedes han visto que hablan del nervio laringio recurrente y el nervio laringio superior. Si hablan ustedes de quién se encarga de cerrar las cuerdas vocales, ¿quién era? ¿Qué músculo? ¿Por quién está inervado? ¿Y quién se encarga de abrir? ¿Y por qué está inervado? Entonces ustedes van a ver, hay un músculo específicamente para qué, para cerrar o para abrir. ¿Qué hace el cricotiloideo? ¿Qué hace el músculo? Entonces ustedes se dicen, ¿quién? Ya, entonces hablarán ustedes de aducción o de abducción. Abducción, ¿no es cierto? ¿Qué nervio estará por ahí comprometido? ¿Pero cuál? Pues tiene el superior y el laringe recurrente. ¿De cuál tenemos que hablar? Del superior, ¿no? En cambio, cuando ustedes hablan del cielo, de tensa, hablan de varias estructuras. ¿Y quién tiene que ver con la mayoría de estructuras de inervar? El laringio. Entonces, ustedes tienen que identificar apertura, cierre. ¿Con qué? Nervio y qué estructuras van a trabajar. ¿Sí? Entonces, tenemos que los factores de riesgo de biología se puede haber factores físicos o ambientales, ¿no? La contaminación acústica, que si cuando hay más bulla que hacen, tienen que levantar más la voz. Por lo tanto, va a aumentar la fuerza de la vibración, ¿no? Ruido pues exige levantar la voz, la humedad ambiental, ¿no? Irritantes o químicos, ¿no? Vapores, bueno, ¿no? Tenemos hábitos tóxicos, de los más conocidos que son dos, ¿de cuáles son? El alcoholismo o el alcohol, ¿no? Y el tabaquismo, ¿no es cierto? Y el uso vocal profesional intensivo, ¿no? Ya sea docentes, cantantes, ¿no? Locutores, ¿no?
que va a haber mayor golpe, ¿no? Y de los factores sistémicos y farmacológicos, ¿a qué hora es su última comida de ustedes? Como tengo que usar toda la noche estoy comiendo y picando algo para no dormir, ¿verdad? ¿No? Y eso queda acidez, un poquito de vinagrera, a veces da sensación de gases, y eso va a causar de que haya, a una manera no muy marcada, ¿qué cosa? Un problema de un reflujo faringo-laríngeo. Y si hay un reflujo constante, mi epiglotis, que cerraba todo, la inflama, y lo que hace es formarse en forma de omega, por ende ya no cierra totalmente, ¿sí? Entonces ustedes están hablando y la saliva les pasa, en lugar de ir directamente, se cae por ahí una gotita. ¿Y qué les hace? Toser, o aclarar la voz, o respirar, ¿sí? Entonces entiendo, otra cosa que tenemos que buscar, si hay reflujo faringo, laringio, alguna alergia crónica por el poco que sea importantemente, ¿no? O algunas, digamos, sustancias que nos pueden causar alteraciones permanentes, ¿no? Entonces, para que más o menos tengamos una idea, la mayor causa, ¿no? De 292 laringoscopias que hicieron en adultos que encontraron, 39.5 que había enfermedad por reflujo faringo laríngeo. Entonces, por eso es que siempre tienen ustedes que preguntar. Aunque mencionábamos que hay mucha controversia, ¿no? Porque viene el gastroenterólogo y dice, no, no hay reflujo, ¿sí? Pero hay, según los estudios que están haciendo, según las escalas, según las... se puede evaluar y se puede generar que sí hay, que no será un grado marcado, pero sí hay presencia de este, ¿no? Pero es la causa número 1 como irritante crónico. Luego que tienen los nódulos laringeos. Recuerden que el nódulo laringeo se va a dar mayormente por la constante fricción o el constante, ¿qué cosa? Golpe o mal uso de la voz. Es decir, si ustedes ahorita gritan, ¿les causará un nódulo? No, ¿verdad? Pero si están constantemente alzando la voz, ¿no? Yo qué sé, el policía, los profesores, los cantantes, tienen como factor de riesgo para poderse producir los nódulos, ¿no? Y el pólipo habla solamente de traumatismo agudo, ¿sí? Y es unilateral. Entonces, si ustedes de momento gritan, no, pues, ¿no? Y al otro día va y ustedes sienten algo, le hacen una endoscopía y encuentran una tumoración unilateral. ¿Qué será? El pólipo. Entonces, el pólipo, recuerden que es un traumatismo agudo, ¿sí? Y es solamente el 8.7% aproximadamente. Luego es una alteración en la anatomía, bueno, la anatomía es intacta, pero el problema pues será con la inervación, con la fuerza de la apertura y cierre, con el movimiento de la onda. ¿Qué onda? ¿Cómo la conocen? La onda mucosa laringe, ¿no es cierto? ¿Ya? Y entonces va a cambiar o va a alterar la mecánica vibratoria, ¿sí? Entonces, más del 50% de disfonías crónicas van a consultar mayormente medicina general y de estas un gran porcentaje que es reflujo faringo, laringio o lesiones como nódulos, pólipos, ¿no? O disfonía, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que averiguar? Una adecuada anamnesis, ¿no? ¿Cuánto tiempo de evolución tienen que tener? Mayor de 3 semanas. ¿Qué más? Si les dice que el paciente es un paciente que todos los fines de semana y algunas partes de la semana toma y fuma, ¿sí? Ustedes estarán pensando en qué patologías, en el edema de Reinke, ¿en qué más? Si les dicen que ya tiene 60 años y que tiene una historia de 30 años, podría ser un cáncer laringio, ¿sí? Si les dicen que es cantante, ustedes están sospechando que puede haber un nódulo. Si les dicen que lo que se trabaja, salió después de tiempo a trabajar y comenzó a gritar un solo día, ¿no? No, el cantante que hace los más agudos, ¿no? ¿Qué podrá ser? Un pólipo, ¿sí? Si les dice de que gente es gordito, ¿no? Ven que todas las noches trabaja, yo qué sé, de madrugada, ¿no? Come hasta las 11 de la noche, ¿sí? ¿Qué podrá hacer? El reflujo faringo laringio. Entonces, ¿de qué va a depender? De que ustedes puedan sospechar para poder, digamos, buscar la patología, ¿sí? ¿Qué más? Ojo, que los síntomas principales de laringe, ¿cuáles son? Disfonía, sensación de cuerpo extraño, ¿no? ¿Qué más? Carraspera, ¿sí? ¿Habrá tos? Se puede asociar, pero no es característico. Habrá tos siempre y cuando haya moco que esté cayendo en esa zona, ¿sí? ¿Podrá haber odinofagia? Se puede asociar. ¿Podrá haber disfagia? Se puede asociar, ¿sí? Pero netamente de laringe, ¿quién es? Disfonía,
Garraspera, sensación de cuerpo extraño, ¿sí? Entonces, acá tienen ustedes el Voice Handicap Index, ¿sí? Miren PHI-10, ¿no? ¿Y para qué nos sirve? Según los valores, mayormente sacan el grado de qué? De que pueda haber un problema de reflujo faringo laringe. ¿Qué evalúa? Si lo oye la voz, ¿no? Si entiende, ¿no? Si hay voces alternan con bueno, nivel de su vida profesional o social, si el que no lo escucha, ¿no? Problemas con la voz, afecta su rendimiento laboral, ¿no? Ya habla de la calidad de vida, cómo está afectando, ¿sí? Tiene un valor más o menos de 11 puntos, ¿no? Si es mayor a 11 puntos, disculpen, es patológico e indica repercusión significativa en la calidad de vida, ¿sí? Ok, entonces, si yo hablo de que los síntomas, hemos dicho que si hablamos de función, de problemas orgánicos, tienen nódulos, pólipos, quistes o cáncer. Si hablan de problemas funcionales, la disfonía muscular. Si hablan de problemas neurológicos, la parálisis de las cuerdas vocales o el Parkinson. Si hablan de los síntomas, voz agravada, intensidad reducida de la voz, fatiga vocal, voz más áspera, limitación para alcanzar los agudos, ¿no? Voz débil, puede haber picor, dolor al tragar, sensación de cuerpo extraño y la garraspera o la... ¿Sí? Entonces ahora me interesa, ya tengo claro que sí hay un problema en la laringe. Tengo que visualizar. Para visualizar, ustedes van a tener cuenta que hablan de que puede ser directo o puede ser indirecto. Si hablan ustedes de que es directo, es que lo están viendo, ¿no? Y si es indirecto, es por el reflejo de la luz, ¿no? Entonces tendrán ustedes acá indirecta, ¿quién? El espejito, ¿sí? ¿Han podido observar con el espejo? Después de los que están en misa, porque imagino que en esa luz solamente hay la rizoscopía, ¿verdad? No creo que haya espejito ahí. Entonces, si ustedes quieren practicar, consíganse el espejito dental, ¿sí? Lo pueden, dijéramos, con un mechero o con un encendedor, lo pueden flamear, lo limpian bien, ¿no? Y van a ingresar o van a ver la forma de colocar para poder ver su epiglotis y sus cuerdas vocales, ¿no? Entonces, aquí básicamente es una visión refleja, ¿sí? Es básico, frecuentemente limitada. ¿Por qué? Porque si yo no sé colocar bien mi espejo, lo coloco muy abajo o lo pego, puedo hacer el reflejo de la náusea, ¿sí? El otro es la fibro, la endoscopía flexible, que creo que eso sí han visto, ingresa por la nariz, entro directamente a ver, ¿no? Es un endoscopio de fibra a través de la vía nasal, permite ver la formación natural, movimiento articular ideal para la anatomía y lesiones máximas. Y para que tengan una idea, cuando yo hablo de la fibrolaringoscopía flexible, ¿no? Si hablan ustedes que es en adulto, mayormente es de 4 milímetros, si es en niños es de 2 milímetros. Si van a utilizar una óptica rígida, la óptica rígida, digamos igual ingreso, pero va conectado a la video y va conectado a una fuente de luz, ¿no? Yo voy a ingresar y voy a visualizar en un ángulo de 70 grados. Entonces, esa óptica debe ser de 70 grados. Si yo hablo que es para niños, será la óptica de 2 milímetros. Si es para adultos, de 4 milímetros. Pero si quiero hacer la estroboscopía, ¿sí? En la estroboscopía yo puedo evaluar la velocidad, ¿no? Del cierre de las cuerdas vocales en un minuto o en un segundo. En un segundo. ¿Cuántas veces abre y cierra sus cuerdas vocales en un segundo, chicos? ¿Cuántas veces? Cuando ustedes están hablando, ¿cuántas veces se abre y se cierra sus cuerdas vocales? No voy a decirme una. ¿Cuántas veces? ¿De 100 a cuánto? A 1000, ¿no es cierto? Ustedes van a ver que puede irse de 100 hasta 1000 veces en un segundo, ¿sí? Entonces, la laringoestroboscopía les va a permitir observar hasta el mínimo detalle, ¿sí? Les va a decir cuántas veces se cierran sus cuerdas vocales, si observan el sulcus por ahí, si hay un poquito de moco que no se veía con el otro, para poder verlo más claro, ahí verán ustedes la laringoestroboscopia. Es una endoscopia acoplada a una luz estroboscópica que congela ópticamente la filtración, pues, que se puede medir. Vital para diferenciar patología funcional orgánica, permite evaluar la onda mucosa y detectar quistes ocultos. ¿Qué quiere decir? Que ustedes, ¿qué van a evaluar? Si es que esa onda mucosa, ¿no es cierto?, por la apertura y cierre de las cuerdas vocales está aumentada o está disminuida en las patologías que vamos a ver.
¿Sí? Entonces aquí tienen lo del espejito, ¿no? Ustedes con su luz para ver el reflejo, este es un mechero, ¿no? El activo, ¿sí? Acá tienen ustedes cuando ya colocan, ¿no? Miren el naso fibro, lo he dicho, esta que será la rígida, ¿no? Hasta el endoscopio, ¿no? Y cuando se opera se utiliza esto que es el laringoscopio de suspensión, porque recuerden que para operar el paciente está sedado, está entubado, yo tengo que utilizar las dos manos, entonces se coloca digamos, eso es encima del paciente, conectado al microscopio, ¿no? Para que puedan visualizar. Y este de acá es donde ustedes van a poder observar, ¿no? ¿Esta cuál será la rígida? ¿Qué ángulo? 70 grados, ¿sí? Acá está, así lo pueden ver en la estroboscopía, que pueden ir van midiendo, ¿sí? Miren, apenas se cierra, eso es la estroboscopía. Entonces, ahorita el estudio de elección es la laringo, es estroboscopía, ¿no? Acá está la rígida, acá está la nasofibro, ¿no? Ahora acá le he puesto un ejemplo con una zona para que vean que están flexibles. Pueden evaluar cuál es el mejor entre una óptica rígida, el nasofibroscopio o el espejo, definitivamente cuál será el nasofibroscopio, ¿sí? Van a observar la coloración y la vascularización, si hay lesiones orgánicas, si hay mucosidad, si hay características del borde libre. Las cuerdas deben estar simétricas, si hay un adecuado cierre glótico o la amplitud de la onda, ¿sí? Más o menos es lo que se va a ver, ¿no? Macroscópico, o lo que buscamos es que hay un grado de displasia, ¿no? Y eso es lo que tenemos que evocarnos, ¿no? Acá, ¿qué será esto? Miren por la forma, ¿qué es esto? Aritenoides. Entonces estamos hablando de la parte posterior. Acá adelante, ¿qué será? Epiglotis, y acá será la parte anterior, media y posterior. Entonces, el nódulo, miren dónde lo voy a poder encontrar. En el tercio anterior y medio. ¿Qué más? Va a ser bilateral, ¿verdad? ¿No? Siempre bilaterales y simétricos. Ahí sospecho yo de nódulo, ¿sí? El pólipo. ¿Qué pasa con el pólipo? En la zona de mayor capacidad vibratoria, ¿sí? El borde libre de la cuerda, ya han visto que puede ser pediculado o sésil, ¿no? Que mayormente es unilateral, ¿sí? Que también hablamos a nivel del tercio anterior, ¿no? El quiste, ¿dónde va a estar? Debajo de la mucosa, va a estar encapsulado, la lámina propia, unilaterales y puede generar tensión de contracción, ¿no? Y si hablamos del edema de Reiki, ya está regalado, ¿dónde? En el espacio de Reiki. ¿Dónde se encuentra el espacio de Reiki? Entonces, ustedes dijeron, tenían epitelio, tenían su lámina propia, y su lámina propia tenían una capa superficial, una capa intermedia o media y una capa profunda, ¿sí? Entonces, miren, y cuando ustedes hablan del edema de Reiki, ¿por qué se forma? Es la acumulación de, hay edema, dicen, ¿no? ¿Bien? Sale líquido, ¿dónde? En el espacio de Reiki. Se forma, se acumula fluido mucoide denso, afectando bilateralmente a toda la cuerda, ¿sí? Entonces acá lo visualizan, son simétricos, tercio anterior, acá es un solo lado, también tercio anterior, aquí que observan el quiste, ¿no? Y acá observan todo el edema de Reiki. Entonces dice, si el problema es a nivel supraglótico, ¿no? ¿Qué puede encontrar? Un quiste, todos estos tumores glóticos. Si el problema es a nivel glótico, al momento de la cierre de las cuerdas vocales, ¿qué puedo tener? Nódulos, pólipos, el edema de Reiki, el surco bucalis, la leucoplasia o cáncer. Si el problema es subglótico, la estenosis subglótica o los granulomas. Y si el problema es neurológico, ya hemos ido mencionando, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la tarea? Que ustedes identifiquen la ubicación, en qué capa histológica se encuentra, ¿no? Y las características. ¿De cuál de esos son los más importantes? Dijéramos, o más, no más importantes, más frecuentes. El nódulo, el pólipo, luego que sigue. Entonces, si hablamos nosotros de nódulos, hemos dicho que es más en cantantes, por lo tanto será más en mujeres o en varones. En mujeres, ¿no? Ya han dicho el tercio anterior y el tercio medio. ¿Qué más? Que es bilateral y es simétrico, ¿sí? ¿Y qué iba a atacar? ¿La parte de, llega hasta la lámina propia? Sí, pero ¿qué parte? La parte superficial. El pólipo, ¿hasta qué parte llega? También llega hasta la lámina propia, la parte
superficial, ¿verdad? Pero ¿cuál es la diferencia? Que está en el tercio medio de la cuerda vocal y generalmente es unilateral, ¿no? El edema de Rayke, mire, toda la porción membranosa, predominio del tercio medio y frecuentemente el antecedente aquí es que el paciente sea fumador, ¿sí? ¿Ya? Yo demás, bueno, van a ir leyendo ustedes para avanzar porque si no va a quedar todo bien, ¿ya? Cuando hablamos nosotros de la patología benigna, volvemos a hablar nódulos, pólipos, edema de Rayke y quistes, ¿sí? En el nódulo, ¿cuál es el problema? El fono, trauma, ¿verdad? Igual es en el pólipo, pero uno era crónico y el otro es agudo, ¿sí? Nódulos, mujeres, pólipos, hombres, bueno, y también mujeres, pero después de un evento agudo, que se de un grito, ¿no? ¿Cuál será el tratamiento de elección para iniciar con ellos? De frente le digo, no, señora, ¿tiene que operarse? No, primero empiezo con educando la voz. ¿Qué hará? Lo mandan al fono, al foniatra. ¿Qué más? Le dicen que haga reposo de voz. ¿Pero cómo hace de reposo de voz? En una hora en la mañana o en la tarde y en la noche, solamente se dedica a escribir los mensajes y no pronunciar palabras. ¿Qué más tengo que pedirle? Que haya una adecuada hidratación, es decir, que consuma bastantes líquidos, ¿no? Entonces, hacen el reposo, ahí hacen la meditación, ¿sí? Si es que en 2 o 3 meses no ven cambio y en lugar de ser pequeños aumentó el tamaño, ¿qué harán? Microcirugía laringe, ¿sí? Microcirugía. Ojo que la cuerda es muy sensible, por eso que hablan que la microcirugía es con láser, ¿verdad? Con láser. Si hablan del edema de Rayke, ¿qué harán? Es bilateral, miren, es asimétrico, tiene la etiología de tabaquismo crónico y la irritación, mujeres de 40 años, fumadoras, ¿no? Con voz masculinizada, y ¿qué se hará aquí? Sí o sí tienen que retirar ese líquido que está en esa zona por medio de una microcirugía laringea y tienen que prohibir el hábito del consumo de tabaco, ¿sí? En el quiste también tendremos que sacar la cantidad de líquido con una microcirugía laringea. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿No? Si tengo un paciente que viene con disfonía 3 semanas, ¿qué es lo primero que harán? Para ver si esa disfonía le alteraba su calidad de vida del paciente. ¿Se acuerdan? ¿Qué tenían que hacer? El test. ¿Cómo se llama el test? El Boyce-Huntington Index. ¿Sí? ¿Ya? Ok. Veo que eso está alterando la calidad de vida de su paciente, ¿no? Luego, ¿qué eran? Los signos de alarma y preguntar si consume alcohol, si consume tabaco, en qué trabaja, qué más, qué edad tiene, ¿no? Y si hay presencia de hemoptisis, sospechando ya que sea algo más crónico o cáncer, ¿no? Y se muestra derivado. Pero si no, ¿qué tienen que hacer? El reposo de voz, ¿no? Casi siempre va asociado al reflujo faringo-laringio. Tendrán que preguntar si el paciente tiene acidez, vinagrera, sensación de eructos, ¿no? Para poder descartar que haya un reflujo faringo-laringio asociado. Porque si no, por más que tiene lo otro, si sigue el reflujo, va a seguir inflamando esa zona, ¿no? Observar por 3 a 4 semanas y según eso dan alta. Y si no mejora, ya tendrán que derivarlo, ¿para qué? Para observar, dijéramos, y un tratamiento ya, aparte del tratamiento médico, tratamiento quirúrgico, ¿sí? Cuando hablan de higiene vocal, ¿qué quiere decir? Que van a lavar la voz, ¿verdad? ¿Qué van a hacer cuando hablan de higiene vocal? Hidratación, es decir, ¿cuántos litros de agua al día deben tomar? 2 a 3 litros al día. ¿Cuántos toman? No hay tiempo, maestro. Evitar irritantes ambientales, ¿no? ¿Cómo qué? Ojo que no solamente es, dijéramos, fumador el que, tenemos fumador activo y fumador pasivo, no solamente es el que fuma, ¿verdad? Si nos gusta irnos los fines de semana y estamos al lado de alguien que fuma, también estamos siendo fumadores pasivos. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Que vean o que eviten el contacto, dijéramos, con ese irritante del tabaco y el alcohol, ¿sí? Bueno, y cuando sospechamos del reflujo, tenemos que dar inhibidores de bomba, ¿sí? Rehabilitación foniatra, ¿qué le explicará? Básicamente, que no tense tanto las cuerdas vocales, que relaje, se dice que va a impostrar la voz, ¿no?
para que haya un equilibrio a nivel abdominal y un equilibrio fono-respiratorio, ¿no es cierto? Esto es básico después o antes de las cirugías, porque necesitamos que el cierre sea lo menos traumático posible, ¿sí? Y la microcirugía laringea es la primera línea en el caso de quistes pólipos fibrosos, que no van a disminuir, ¿no? Cuando hay también usado un edema de Reinke, ¿no? ¿Qué es lo que se va a hacer? Exéresis, dijéramos, de esos tejidos, preservando la arquitectura de quién? De la cuerda vocal, pero estamos especificando de su lámina profunda, ¿sí? Su lámina profunda. Entonces, hasta aquí viene con disfonía, les digo, porque la mayoría llega, no solamente ha ido al médico, se ha ido primero a la farmacia, ¿no? ¿Y qué le dijeron? Estaba resfriado, ya 3 días no mejoras, ya le pusieron ya ceftriaxona, ya, ¿no? Ya viene que ya le han colocado 3 días de ceftriaxona y no mejora. Pero tiene fiebre, pero ha tenido tos, no, pero la entonces aquí no se usa antibióticos, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Ustedes creen que en una patología crónica el corticoide va a ayudar? El corticoide ayuda en el momento agudo, ¿sí? En el agudo, en el edema que se puede resolver, ahí hablarán ustedes de corticoides. Y yo creo que la gente se resfrió y está tomando corticoides, ¿no? Para todo toman corticoides. ¿Y qué hace el corticoide? También hace retención de líquidos. Entonces, hay que saber cuándo se debe utilizar y no prescribir por sí los corticoides, ¿cierto? Entonces, solamente en el caso de una laringitis escipulosa, que quiere decir que está tan cerrado que no pasa el aire, ¿no? Está ya causando disnea, ¿no? O algo más severo, ¿no? Ahí hablaré yo de los corticoides, ¿no? Entonces, básicamente aquí es identificar, observar y ver, porque la mayoría va asociado de un reflujo faringo laríngeo, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cuál será? Disfonía persistente mayor a 2 a 4 semanas en un paciente de 45 años con hábito tabáquico y alcohólico. ¿Qué sospecharé? ¿Qué sospechará? NM, ¿verdad? Entonces, ¿qué tendrán ustedes que ver? Carcinoma. ¿Cuál de los carcinomas es el epidermoide equipal? Pero eso solamente para que conozcan, no van a hacer mayor hincapié, porque la vez pasada lo dije y han dicho que hemos un poco antes, ¿no? Para que conozcan que un paciente de ¿sí? Ok. La leucoplasia, solo para que lo conozcan, es una neoformación blanquecina sobre la mucosa, ¿sí? Es una queratosis. Es un cambio en el tejido, es una metaplasia epidermoide. Entonces, ¿qué se tendrá que hacer ahí? El tratamiento es quirúrgico, ¿sí? ¿Qué otros tumores? El hemangioma subglótico, ¿por qué es importante? Porque va a disminuir la luz, ¿sí? Y le está diciendo que es un hemangioma, por lo tanto es una lesión vascular, ¿no? El crecimiento rápido, mayormente en los primeros meses de vida, son ausentes al nacer y están asociados a lesiones cutáneas similares, ¿no? Entonces, ¿cuál es aquí el problema? Que nos puede causar una disnea obstructiva, inspiratoria. ¿Esto les parece bien? Mire, inspiratoria, tos perruna, ¿te parece bien? Hay cruz, ¿verdad? Remisión espontánea del 90% a los 10 años de edad, ¿no? Tratamiento expectante, corticoides, aquí sí para bajar el edema, ¿no? Y reducción endoscópica, ¿sí? Con respecto a la papilomatosis, ¿sí? La papilomatosis es muy frecuente, ¿sí? Hay casos en niños porque se puede contagiar en el canal, ¿sí? Entonces, mientras más temprano se detecte, es más complicado el manejo porque tiene mayor porcentaje de residuos, ¿sí? Entonces, son como verruguitas que se forman. ¿Y cuál es el problema? Porque nos obstruyen nuestra vía aérea, ¿sí? ¿Cuáles son? El papilomavirus humano 6 y 11, ¿no es cierto? ¿Cuál es el tratamiento? Evitar, se limpia, dijéramos, exéresis por microcirugía, y luego debemos colocar sustancias para evitar que vuelva a aparecer. Entre las sustancias que pueden ser inyectadas directamente en la cuerda bucal o intravenoso tienen al bevacizumab o el siloconil, ¿sí? Antes, por ejemplo, no había en Trujillo, entonces todos esos pacientes que detectaban tenían que referirse a Lima, ¿sí? Actualmente en el regional se está inyectando el bevacizumab intralesional, ¿sí? Y se está haciendo el seguimiento de 3 hasta 1 año y medio, ¿sí? Para poder ver las residuos, ¿ya? El sulcus, ¿no es cierto? Tienen que imaginar, lo van acá una línea pequeñita, ¿sí? Entonces, es una hendidura longitudinal que está próximo al borde libre de la cuerda vocal, que recorre paralelo al borde libre, ¿no? Mayormente, ¿qué puede asociarse? Que hay una alteración en la voz como una
disfonía. Pero aquí el tratamiento básicamente es con el foniatra y se puede hacer un relleno, ¿no es cierto?, con ácido hialurónico o con, digamos, la cita misma de la capa. ¿Sí? ¿Ok? ¿Qué será esto? Mayormente después del COVID, hubo un gran porcentaje de pacientes que fueron entubados, un porcentaje también de granuloma post-intubación. ¿Dónde va el tubo? Hemos dicho en la parte posterior. Por lo tanto, ¿dónde se encuentra el granuloma? En el tercio posterior, ¿cierto? Mayormente es unilateral, ¿no? Y el tratamiento sí es quirúrgico, ¿sí? El tratamiento es quirúrgico, ¿ya? Ok, hasta ahí, ¿alguna duda? Entonces, ¿cuál es la tarea? Identificar sus capas que tienen su epitelio, lámina propia, superficial, media y profunda. ¿Cuál de las patologías que se han mencionado puede llegar hacia la capa profunda? Cuando ustedes hablan de los quistes, ¿no es cierto? Tienen dos características. Tienen el quiste por... ¿Qué puede dar un quiste? Un quiste es una acumulación de líquido que tiene una cápsula. Ok. Tienen dos clasificaciones. ¿Cómo se clasifican? ¿Por retención o por... ¿Cuál será el otro? Retienen, ya. Y el otro es por... ¿Qué subirán el duro? Por inclusión, ¿no es cierto? Tienen ustedes uno que es por inclusión, que va a llegar hacia la lámina superficial, y tienen el otro que es ¿por qué hemos dicho? ¿Por qué? Por retención. ¿Qué va a retener? La secreción o el mojo de las glándulas. Por lo tanto, va a llegar hacia qué capa? Hacia la capa de la lámina propia, la capa profunda, ¿sí? Y ese tratamiento es quirúrgico, que tengo que sacar eso, ¿sí? El otro problema que ustedes pueden tener es la parálisis de las cuerdas vocales, ¿sí? Cuando hay problema de parálisis de cuerdas vocales, ¿sí? Podrá ser por lesión de qué nervio hemos dicho, del laringio superior o del laringio recurrente. El más común, ¿cuál será? El laringio recurrente, ¿sí? Y ustedes van a poder encontrar, ¿no? Miren, la fonación debería cerrar para darle adecuada vibración, pero sin embargo, pueden encontrar que puede ser, ¿no? Una aparición en adducción, en abducción, ¿no? O bilateral, ¿sí? Entonces, según el cierre, hay fuga de aire. ¿Qué les va a causar? La disfonía. Ahí es donde, si es que esto es espástico, ¿qué se tendrá que hacer? Relajar y tratar de que esta cuerda vaya hacia el centro, ¿no? Y ahí es donde yo puedo colocar soluciones para poder, digamos, medializar la cuerda vocal, ¿sí? Entonces, cuando ustedes hablan de parálisis, también voy a encontrar una disfonía, ¿sí? ¿Cuál es el tratamiento? También será el tratamiento quirúrgico, ¿sí? Entonces, en los ancianitos, por ejemplo, están comiendo y de pronto siente que se ahoga y cosas, porque ya nos está cerrando adecuadamente sus cuerdas vocales, ¿no? Y eso también es causando esto, ¿sí? Entonces, si ustedes hablan de las patologías más comunes, ¿cuáles son? Nódulo, pólipo, edema de Reinke, quiste de la cuerda vocal, ¿qué más? El sulcus, ¿sí? Esas 5 las tienen que saber, ¿sí? Ok, antes de que sigan durmiendo, entonces la posición de la cuerda vocal, recuerden, miren que en todas estas posiciones puede haber la parálisis, ¿ya? Y lo que se está viendo es que lo que impide es el cierre completo de la cuerda vocal. Esto será la parte estructural de alteración anatómica, ¿verdad? Ok, chicos, ya vayan a descansar.